Hola mis hermanos, buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy, lunes 7 del mes de octubre 2024. Estamos en la semana número 27 del tiempo ordinario. Hoy es el memorial de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Este memorial establecido por el Papa San Pío V en agradecimiento por la victoria de Lepanto, ocurrida un 7 de octubre del año 1571, y conmemora el rosario y su meditación sobre los misterios de Cristo y nuestra salvación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los santos, a los ángeles y a todos ustedes que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Mis hermanos, quiero hacer una reflexión, si me lo permiten, basado en la lectura que nos presenta hoy nuestra Santa Iglesia, que es la de San Pablo a los Gálatas, donde él dice cosas muy importantes, creo yo, ¿verdad? Donde nos pide que no hagamos caso a personas que nos predican un evangelio que no es el correcto. O en otras palabras, nos predican un evangelio que no es el de Jesucristo. Un evangelio erróneo, un evangelio que le quitan frases, que le quitan mucha información. Entonces San Pablo se está dirigiendo a los Gálatas, a ese pueblo que se llamaba Galacia, por eso les decían Gálatas, y que estaban muchos de ellos haciendo precisamente eso, le estaban haciendo caso a aquellos evangelistas, aquellos que estaban predicando la palabra, pero la palabra de que les venía solamente de hombre, o sea que eran instruidos por otros hombres, pero no eran instruidos o no era el evangelio de Jesucristo. Y esta lectura de San Pablo a los Gálatas corresponde al capítulo 1, versículos del 6 al 12, y dice así: Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Pues ahí está, mis hermanos, esta lectura donde dice San Pablo: no he recibido ni aprendido de hombre alguno el Evangelio, sino por revelación de Jesucristo. Una pequeña reseña, mis hermanos, sobre lo que se dice hoy en la lectura, para que ustedes se ubiquen más o menos, ¿ok? Porque hay muchas personas que son católicas y que van los domingos a misa, se confiesan, inclusive comulgan, pero prácticamente son unas personas que hasta ahí nada más llegan. No, para que nosotros podamos decir que tenemos a Dios, que somos católicos de corazón, de fe, tenemos que leer la Santa Escritura o pues también si la Biblia se le hace tediosa, bueno, entonces lea los libros que traen la vida de los santos. Lea la vida de San Pablo, lea la vida de San Pedro, lea la vida de Santiago.
de los santos que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica, ¿ok? Pero yo le sugiero que lea la Santa Escritura, la Biblia. Pero desgraciadamente, mis hermanos, y tengo que decirlo, de lo contrario, pues no estaría yo hablándoles con la verdad. Habemos muchos católicos flojos. Habemos muchos católicos que solamente eso nomás hacemos. Vamos a la iglesia, a la misa, pero hasta ahí nada más. ¿Ok? Inclusive muchas personas que van a misa, pero salen igual o a lo mejor salen hasta peor. No sé. Pero con esto quiero decirles que tenemos que cambiar de actitud, mis hermanos, porque si nosotros no nos instruimos dentro de lo que es nuestra religión, si le podamos llamar de esa manera, o lo que es nuestra Santa Iglesia Católica, si no nos instruimos, si no leemos la doctrina de la Santa Iglesia, la Santa Escritura, los libros que corresponden también a nuestra Santa Iglesia Católica, entonces cualquier persona de otra denominación va a venir a hablarle a usted, va a venir a evangelizarlo, pero es un evangelio que está totalmente incorrecto, quizás no en su totalidad, pero le quitan mucho. Entonces, si usted es una persona ignorante con respecto a nuestra fe católica, lo van a convencer y se va a ir posiblemente a otra denominación. Y eso es lo que se trata de evitar. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo la gente de Galacia. Por eso es que San Pablo le escribe a ellos, que se llamaban los Gálatas. ¿Ok? Y fíjese usted que San Pablo está tan enfurecido, tan enojado con este pueblo de Galacia, que en esta carta no comienza como es su costumbre. Su costumbre de él es comenzar a redactar su carta diciendo, queridos hermanos o queridos hijos míos, los amo con el amor de Cristo, espero que estén bien. Me han llegado, y ya entra él en lo que es, ¿verdad? Su prédica escrita o su plática o su mensaje, pero siempre le saluda primero en el amor de Cristo. En esta carta no, aquí va directamente, aquí dice hermanos, eso sí dice hermanos, pero inmediatamente dice, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, que los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que siguen otro evangelio. ¿Es usted una de estas personas que fácilmente lo convencieron y ahora sigue y escucha otro evangelio que no es el evangelio de Cristo? ¿Mm? Dice San Pablo que no existe otro evangelio. Lo que pasa es que lo que sí existe es que lo que sí existe son personas que lo perturban a usted, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Fíjese qué tan claro es San Pablo a los Gálatas. ¿Okay? Les estaba hablando a esta gente de Galacia. Era una provincia Galacia del Imperio Romano, situada en lo que hoy es el centro de Turquía. Y su nombre implica que en sus orígenes estaba poblada por gente de origen celta. Existe cierta controversia sobre si Pablo se dirige a los cristianos de la zona que era, en sentido estricto, Gálata, o sea, el norte, o a toda la provincia romana de Galacia, que en el sur incluía partes que no eran, en sentido estricto, Gálata. Este tema no es importante para nosotros, no, en nuestra comprensión del contenido de su mensaje. Solamente se los menciono para que un poquito más, entren ustedes dentro de esta historia basados en la carta de dónde estaba hablando San Pablo, ¿no? Más o menos qué ubicación y a quién le estaba hablando. Por eso lo menciono. Bueno, mis hermanos. La carta ha sido llamada la Carta Magna de la Libertad Cristiana y trata sobre la cuestión de si un gentil tiene que convertirse en judío antes de convertirse en cristiano.
Fíjese usted que algunos maestros habían entrado en las comunidades cristianas de Galacia y les decían que además de seguir a Cristo tenían que observar la ley de Moisés. Pero pues ahí como si Jesús vino a cambiar muchas cosas que fueron impuestas en la ley de Moisés. Pablo contrarresta esto diciendo que es a través de la fe en Jesucristo que una persona llega a estar bien con Dios y no por la observancia de leyes externas y observancias rituales. Esta carta que acabamos de leer, mis hermanos, capítulo 1, versículos 6 al 12 de San Pablo a los Gálatas, trata, bueno, vamos a decirlo de esta manera, es una carta muy polémica en la que Pablo ataca a misioneros desconocidos que han estado diciendo a los Gálatas gentiles bautizados que deben adoptar algunas de las costumbres judías tradicionales, especialmente la de la circuncisión, a lo que estaba San Pablo totalmente en contra. ¿Ok? Mis hermanos, la lectura de hoy consiste en una advertencia expresada en un lenguaje bastante fuerte. Como les decía al principio, no les saluda con amor, en el amor de Cristo, no, va directamente al grano. Y sustituye la habitual acción de gracias introductoria por las gracias experimentadas por la iglesia local con la que suelen comenzar las cartas de San Pablo, como ya se los había mencionado. Pablo está profundamente preocupado y molesto por lo que él considera un cambio bastante apresurado y repentino en las creencias de los Gálatas tan pronto después de su conversión. Se habían convertido y después, muy pronto, dejaron esta creencia y siguieron la otra. ¿Mm? Fíjense que, de hecho, Pablo afirma que solo hay un evangelio de Cristo y que es el que ellos escucharon de él. Y cualquiera que predique un evangelio diferente es anatema, o sea, maldito. Esa es una palabra griega. Originalmente se refería a una ofrenda hecha en un templo pagano por un voto. Ya más tarde, con el tiempo, llegó a representar una maldición. Y ahí es donde dice Pablo, si alguien más les predica un evangelio que no sea el de Cristo, está maldito. De hecho, dice Pablo, si alguien predica un evangelio diferente del que originalmente les fue proclamado, ya sea, fíjense lo que dice aquí, ya sea un ángel de Dios o incluso el mismo Pablo, esa persona debe ser condenada o rechazada. Así de enfurecido está San Pablo y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque San Pablo, aunque no anduvo con Jesucristo, fue instruido por los apóstoles que dejó Cristo, ¿ok? Y él después, pues fíjese que él después comenzó a predicar la palabra, pero esto ya fue como, pues digamos, si la memoria no me falla, él ya comenzó a predicar la palabra como, digamos, unos 40 años después de Cristo, ¿ok? Más o menos, más o menos. Pablo subraya que el evangelio que predica no es una invención humana, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Al decir esto, no está afirmando que todo lo que sabe sobre el evangelio de Cristo le viene por revelación directa. Mucho de lo que creía le llegó por medio de los discípulos de Jesús que le instruyeron. ¿Ok, mis hermanos? Y la clave, fíjese aquí está esto, la clave de la salvación, ¿sabe qué es? Es la fe y la confianza en el mensaje de Jesús. Si usted no tiene fe y no tiene confianza en Jesús, entonces usted va a ser presa de esos lobos de rapiña que van a venir a contarle el cielo y las estrellas, o sea, otro evangelio que no es el de Cristo. Tenga mucho cuidado, ¿ok? Tenga mucho cuidado. Debe tener usted para poder salvarse y cuando tenga usted a Dios cara a cara, usted le diga con mucha tranquilidad, yo fui esto, aunque él ya sabe, pero pues tenemos que nosotros hacerle frente a los hechos que tuvimos o que realizamos en esta tierra.
Y para eso tenemos que tener nosotros fe en Jesús y confianza en ese mensaje de Cristo. ¿Ok? No es la observancia externa de alguna ley, no, es la fe y la confianza. ¿Cómo está usted ahí en ese departamento? ¿Cómo está en el departamento? El departamento de fe ahí en usted, ¿cómo está? ¿Está vacío? ¿Está con un 20%? Pues hay que llenarlo, hay que alimentarlo. Ese departamento de la confianza, ¿cómo está? ¿Mm? ¿Está medio lleno, casi lleno, medio vacío? Póngase a trabajar en eso que le falta, ¿ok? Mis hermanos, para nosotros también es cierto lo mismo. ¿A qué me refiero? Este mensaje era a los Gálatas, pero viene siendo para nosotros, porque muchos de nosotros, ya lo dije hace un momento, ¿verdad? Que si no estamos totalmente instruidos dentro de nuestra doctrina católica, nos van a convencer más fácil. Entonces hay que ponernos a leer, hay que ponernos a estudiar, pero desgraciadamente para leer somos tan flojos, mis hermanos. ¿Ok? No leemos, no nos instruimos. Y yo le digo una cosa, ¿sabe qué? Mientras más lea la historia de nuestra iglesia, mientras más lea la historia de nuestros santos, la doctrina de la Santa Iglesia, más se va a enamorar de Dios y su iglesia. Póngalo a prueba. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, entonces vamos a reflexionar sobre lo que hace a un buen católico. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace a un buen católico? La fe y la confianza. ¿Ok? Y como dice el Evangelio que nos presenta hoy la Santa Iglesia Católica, que es el Evangelio de San Lucas, donde un doctor de la ley le dice a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Pues todo lo que tienes que hacer es, pues, amar a Dios primero con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese nada más. Por eso esto va a la par con la primera lectura. La fe, la confianza, el amor en Cristo y tener a Dios primero durante toda nuestra vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Póngase a pensar, ¿qué es lo que ama usted primero? ¿Qué es lo que ama y cuida más? ¿Ama a Dios? ¿Cuida de que usted no quiere fallarle? ¿O ama a su trabajo? ¿O ama al dinero? ¿Qué es lo que ama? ¿Ama más la diversión? Póngase a pensar. Pero hoy nos dice San Lucas que pongamos a Dios por sobre todas las cosas primero y después lo demás, teniendo el amor o teniendo a Dios primero con nosotros, le tenemos amor, le tenemos confianza, entonces después, enseguida nosotros vamos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos nos amamos. ¿Ok? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.